Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Hoy os traigo un vídeo que me hace mucha ilusión y es que me apetece ya ponerme a hacer evoluciones. Ya sabéis que yo cuando hago evoluciones no traigo una que me hace gracia, sino que traigo muchas evoluciones que he estado guardando durante un cierto tiempo. Algunas son un poquito, bueno, evoluciones que ya hemos visto y otras son Pokémon que llevo guardando mucho tiempo, pero hay uno en particular que lo he cogido hoy y que me hacía especial ilusión, y otro que lo conseguí en Navidades y también me hacía especial ilusión poderlo evolucionar al fin. Y hoy, que no hay ningún tipo de evento, pues es el día de empezar a hacer evoluciones. Aquí tenemos ya el primer Pokémon, que es de 2020. Sí, de 2020, 3 años, estamos en 2023, 3 años esperando por hacer esta evolución. ¿Por qué no lo hiciste antes? Bueno, no es un Pokémon que llame mucho la atención el Clefable y no es bueno realmente el 100%, porque el que se usa es con un poquito menos de ataque, sobre todo Liga Super y también en Liga Ultra, ¿vale? Porque si le doy más poder y lo subo al máximo, llega a 2700, así que el 100% realmente perdió valor en cuanto salió el nivel 50. Este me hace especial ilusión porque es un Vulpix disfrazado y obviamente cuando evolucione va a conservar ese bonito disfraz, la Ninetales de Kanto, y no sabía si hacer la evolución o no por el tema del disfraz. Digo, no sé si quedarme con Vulpix con disfraz o si quiero a Ninetales con disfraz. Y mira, hoy me apetece, hoy he dicho, va, prefiero la Ninetales, me gusta más Ninetales, aunque realmente los dos están muy bonitos. Vale, y aquí tenemos la Ninetales con disfraz de Halloween, que me parece una auténtica maravilla y ojalá vuelva a salir en Halloween de este año 2023. Este Pokémon sí que ya pues suma un poquitito más. Podría intentar llevarlo así si quiero llevar el normal, pero suelo llevar oscurito. Está muy bonita la Ninetales con el disfraz. Un Pokémon que... David, ¿un Paras? ¿En serio vas a traer un Paras en este vídeo? Pues sí, porque me he estado dando cuenta que no tenía ninguno evolucionado. O sea, tenía como 3 o 4 100% de Paras. No me digáis por qué, tengo un montón de Paras 100%. Y ni uno solo estaba evolucionado a Parasect, porque es un Pokémon que es como bastante... nunca lo hago, pero digo, oye, lo voy a hacer, ¿no? O sea, no tengo ninguno, vamos a registrarlo en mi colección de 100%, que a lo mejor mañana, si veo que os mola el vídeo, que os apetece, ponedmelo en comentarios, pues os traigo un vídeo de colección de todos los 100% que tengo, ¿vale? Que he visto que tengo más de 500. Vaya locura, más de 500 100%. Y bueno, pues habría que repasar los que tengo disfrazados como la Ninetales, los que tengo Shiny, los que tengo solo uno, los que son muy raros y difíciles. A lo mejor tengo alguno también por ahí. Si os apetece ese vídeo mañana, que tampoco hay evento, lo podemos aprovechar. Vamos a hacer un Dragonite porque tengo un montón de Dratinis y quiero ver si consigo 6 Dragonites. Vale, al final un equipo de Dragonites para, yo que sé, como atacantes dragón, si me apetece. No es el mejor atacante dragón, pero yo que sé, es un Pokémon que está desde el día 1 del juego, un Pokémon que siempre me ha encantado, así que no me sobran los Dragonites 100%. Nunca sobran los Dragonites 100%, nunca. Y quien te diga que sí, no tiene ni idea. Aquí está, qué preciosidad de Pokémon Dragón. Mira, encima ha salido bastante bien de ataques. Vamos con el siguiente, que es más de lo mismo, y es el Tyranitar. Un Pokémon que nunca sobra los 100%, y un Pokémon que me he dado cuenta preparando este vídeo, a ver cuáles evolucionaba y cuáles no, que tenía un montón de Tyranitas con antiaéreo 100%. A lo mejor tenía como 5 Tyranitas con antiaéreo y solo tenía uno de 100% con el mordisco. Porque claro, como sueles aprovechar y lo evolucionas con ataque Legacy, y al final me quedo sin Tyranitas, sin ataque Legacy, que también está bien como atacante siniestro. Suelo usar mal el Darkrai y Beltal, Weavile y eso, pero oye, siempre está bien el Tyranitar. A veces depende de contra quién tiene muchas más resistencias el Tyranitar y te viene mejor como atacante siniestro. Así que ahora podremos tener este, vaya por Dios, con la férrea llamarada. Suerte que no estamos en 2017 y esto habría sido una desgracia bien grande, porque la gente que juega ahora no lo sabe, pero ya os lo digo yo. En 2016, 2017 y no sé si en 2018 fue cuando ya empezó a cambiar, no existían las MTs. Cuando evolucionabas un Pokémon tenías que cruzar muchísimo los dedos y como saliera de ataques es como lo tenías que usar. Si te salía el Tyranitar con cola férrea y llamarada, te lo comías y mala suerte, no te sirve para nada ese Tyranitar. Era muy frustrante, la verdad. Y hablando de 100% que tengo y que no tengo, pues Gardevoir tengo 100% normal y 100% oscuro, pero he estado mirando y no tenía ningún 100% de Gallade
no tenía ningún 100% de Gallade, así que vamos a darle caña. Por fin voy a tener este 100%, pero hoy no. Hoy no, hoy no. Este lo guardaremos para cuando, para de aquí unos días, de aquí un par de días, el miércoles. El miércoles voy a tener que hacer esta evolución y os lo enseño en vídeo para que me lo recordéis, por favor. David, en el primer directo, el primer día del evento de San Valentín, hay que hacer este Gardevoir, este Gallade, perdón, para que tenga el movimiento Legacy sincro ruido, ya que tengo el 100%, pues lo tengo con ataque Legacy, ¿no? Así que ese es el único que no vamos a evolucionar en este vídeo. Y otro que tengo 100%, como sería el caso de Glalie, tengo creo que uno, dos 100%, pero no tenía el Froslass, que realmente no sirve, ¿vale? No... Es un Pokémon que está guay en Liga Super, pero luego ya al 100% no es muy útil. Pero a mí me gusta tener la colección, yo quiero intentar tener todos los 100% poco a poco, es algo muy difícil, es algo prácticamente imposible, pero la cuestión es ir intentándolo y pues aquí tenemos uno más que me faltaba, de verdad estoy registrando bastantes 100% en el día de hoy, junto con el Parasect que no lo tenía, así que bastante guay. Y oye, ha salido bastante bien de ataques. Oye, ¿es malo realmente el Liga Ultra 2300? No lo veo tan malo, ¿no? Ha salido súper bugueado, pero ahí está el Froslass. Otro Pokémon que no tengo todavía registrado al 100%, que tampoco es recomendable el 100, también es mejor uno con ataque bajo para la Liga Ultra, pero es un Pokémon que me flipa, me encanta y tampoco tenía la evolución. Tenía un par sin evolucionar y hoy es el día de hacer esas evoluciones. Es que son Pokémon que llevo guardando mucho tiempo. Vale, habría que mirar el Parasect, cuánto tiempo lo tenía guardado, porque el Parasect creo que también es un Pokémon que debo tener guardado bastante tiempo. El Scraggy 2022, vamos a repasar un momento las fechas. Este de 2020 el que más, 2022 la Ninetales, 2022 el Parasect, pues mira, no era tanto. El Dragonite debe ser este año que no lo pone, ¿no? Día de la comunidad de Chespin, what the fuck. De una investigación, porque lo tenía guardado de investigación. Vale, Tiranitar también de este año, todavía no le hemos hecho esta evolución. 2020, 3 años. Segundo Pokémon que lleva 3 años, aunque sería realmente 2 y poquito porque es de diciembre, pero bueno. Vale, Scraggy 2022. ¿Y cuál nos toca ahora? Uy, este me gusta. Este me gusta del año pasado. Este me gusta. Un Pokémon, de verdad, que me encanta. Lo malo es que no sirve en Pokémon GO, ¿vale? No sirve. En el juego original la consola, pues como tiene levitación, lo puedes usar un poquito, aunque no tenga muy buenas estadísticas, porque no le hace nada súper eficaz, porque solo le gana al tipo tierra, al eléctrico, y al tener levitación no te pega. Pero en Pokémon GO, como no existen las habilidades, no existe la levitación, absorbe fuego, absorbe agua, ni nada de eso, pues es un Pokémon que se queda anecdóticamente como un Pokémon que visualmente, estéticamente me encanta y que no voy a usar nunca, lo más probable. Pero, oye, ahí está, me hace mucha ilusión tener este 100%. Solo tenía uno, suelo esperarme un poco a conseguir más de uno, pero este es que tenía muchas ganas ya de hacer la evolución. Y aquí tenemos a ese Electros que me flipa. ¿Por qué están todos bugueados, tío? ¿Por qué están todos bugueados? Oye, 3089, no está mal, ¿eh? Que llegue a 3000 de poder de combate. Miradlo, qué bonito, ahí está. Me flipa la... no sé cómo decir esto, tío. La serpiente marina eléctrica. Está guapísimo. Está... no sé, a mí estéticamente este Pokémon de verdad que me encanta. Ojalá lo saquen en Shiny en algún evento. Supongo que el año que viene ya, ¿no? Este Pokémon de aquí tampoco es nada del otro mundo, pero es otro más que vamos a registrar. Otro más para la colección. Este la verdad es que estéticamente... normal. No sé, ni es de mis favoritos, ni diría que es feo. Diría que sin más, ¿no? Sin más el Behem. Pero, oye, otro más para mi colección de 100. Vale, y un Pokémon que ¿a cuánto llega? ¿Al level 50? 3100, sube más que el Electro. Oye, pues sube bastante, ¿eh? 3000 no está... Me gusta cómo se iluminan es el botón verde solo el que se ilumina, ¿no? Ah, no, y el rojo también y el amarillo. Se iluminan los como... Qué bueno, ¿eh? Vale, nos quedan 3 Pokémon por evolucionar. Uno que es de Community Day, así que... tampoco tiene mucho misterio, pero he estado mirando y no evolucioné casi ninguno en el Community. Creo que solo tengo 2 con Poltergeist. Y creo que no tengo ni un solo 100% con Bola Sombra, que es lo que he estado mirando. Y realmente está muy bien con Bola Sombra, como atacante de fuego también se puede llevar perfectamente. Así que he dicho, oye, al menos un 100 sin Legacy, que también está bien llevar un 100 sin Legacy, ¿no?
Así que vamos a ello. Tenemos Chandelure, que tengo a nivel 40 ya uno, pero es 98 con suerte, que está muy bien, me ahorré muchos polvitos, pero 100% no tengo ninguno todavía subido. Y ya veremos si me subo el de Poltergeist, o me subo con Bola Sombra, o si me hago uno de fuego, me subo uno de cada más, no lo sé. No lo sé, sea como sea, prefería tener ya un 100% sin movimiento Legacy. Por ahí tenemos el Chandelure de 2600. Todos los Pokémon están bugueados hoy, Todos los Pokémon están bugs. Aquí está el Chandelure, precioso, espectacular. Mira, ha salido de fuego, a lo mejor me lo dejo de fuego. A lo mejor me lo dejo de fuego y me lo subo. Es que este también, es que hay Pokémon muy bonitos, Es que hay Pokémon muy bonitos. Además me gusta más en normal que en Shiny Chandelure. Y luego vamos a dos que son bastante recientes. Uno es este Vermite de aquí, ¿vale? Que me flipa también el Avalok. Me encantaría subirlo a nivel 50 y usarlo en la Liga Master. No es mal Pokémon en Liga Master, así que me encantaría usarlo. Creo que tiene que ser bastante divertido de usar ese tochísimo glacial, ese Pokémon de tipo hielo, que de verdad me flipa. Me flipa el Avalok. Y tengo los XLs, solo me falta farmear más polvo estelar porque no me da para subir todo lo que me encantaría subir, ¿no? Pero bueno, aquí está el Avalok 100. Y vamos al que he conseguido hoy. Vamos al último 100% que lo he conseguido hoy. Y lo gracioso y divertido de este Groovin es que ayer acabó el evento eléctrico. Ayer acabó el evento en el que salían muchos de este. Sin embargo, hoy había clima de lluvia y han salido bastantes Groovins. Y he conseguido también pillar, bastante random la verdad, el 100% un día después de que acabara el evento. ¡Oh! Y hay que usar módulo magnético, se me había olvidado. Se me había olvidado lo del módulo magnético, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, vaya fail. Vale, si en alguna hora destacada nos ponemos un módulo magnético, me tengo que acordar de evolucionar este Pikabolt. Vale, pues quedan dos evoluciones pendientes, ¿vale? El Pikabolt y nos quedaría pendiente el Kirlia para el miércoles, jueves, viernes para el evento de San Valentín. Pero bueno, muy buenas evoluciones. Creo que me quedaría con la de Frostlass, que no lo tenía y me encanta este Pokémon, y el Avalok, aunque también me puede un poquito el tema del disfraz, y la Ninetales con el disfraz bastante top. Ponedme en comentarios cuál es la evolución que más os ha gustado, cuál es el último 100% que habéis evolucionado que os hacía ilusión. A lo mejor el Noibat pues conseguisteis mucho y no os hacía ilusión el Community. ¿Cuál 100% os ha hecho ilusión conseguir evolucionar? Ponedmelo en comentarios. Dejar un pedazo de like si queréis que hagamos un vídeo repasando todos mis 100%. Tardaremos bastante, os aviso. Suscribiros, activar la campanita para más y nos vemos en el próximo vídeo.